queridos amigos de Contexto. Amigos, el siglo XXI no escapa al peligro de los contagios de enfermedades virales graves. Es indudable que el desarrollo de la penicilina en el 1928 provocó un salto positivo en la calidad de vida de las personas e hizo posible el desarrollo de otros antibióticos que redujeron en gran medida el número de muertes por infección. La farmacología, acompañada de una nueva forma de vida con acceso a agua potable, a condiciones sanitarias y también a otros medicamentos, provocaron que las personas vivieran más y sobre todo con mejor calidad de vida. En el programa de hoy trataremos el tema del Amtrak. Entre los casos reportados, vimos muchos casos hemos visto algunos casos en el norte de Haití. Y estos se han asociado a carne contaminada con la bacteria. El gobierno, por supuesto, dominicano ha tomado medidas para evitar la penetración por la frontera, para proteger el país. Y para analizar este tema, conocer más sobre esta enfermedad, nos acompañan hoy en el piso el doctor Rafael Encarnación, pediatra intensivista, y vía Zoom nos acompañan los doctores Madeline Reynoso Ruiz, pediatra, infectóloga, coordinadora de la residencia de infectología en pediatría en el Robert Rick Cabral, docente del laboratorio de microbiología en INTEC y en la UNFU, y ella también ha realizado investigaciones científicas en patologías infecciosas pediátricas. También nos acompaña el doctor Pablo Tomás Mancebo García, encargado y coordinador de la División de Epidemiología, también del Hospital Robert Rick Cabral, también de aplicación de procedimientos y protocolos ENO. Con ellos vamos a conversar sobre el Amtrax y otras enfermedades contagiosas que se pueden convertir en epidemias. De manera que vamos a darle la bienvenida al doctor Encarnación, que hace mucho que no lo teníamos en el programa, después de casi formar parte del elenco del mismo. Bienvenido, doctor Rafael Encarnación. Muchas gracias, Mónica. Un placer para mí estar de nuevo contigo en tu programa y compartir lo que es información para la población, junto a ti y junto a esos dos doctores que me precian en su amistad, como es el doctor Pablo Mancebo y la doctora Madeline Reynoso. Yo creo, Rafaelito, que es muy importante hablar de estas enfermedades contagiosas. Cuando surgió la noticia de estos posibles casos de Amtrak en Haití, todos nos preocupamos muchísimo. Ha bajado la presión, se ha visto que parece que no hay tanta amenaza. Comencemos por describir qué es el Amtrak. El Amtrak es una bacteria, pero el problema ha sido que ha habido una alarma del Ministerio de Salud de Haití. Esa alarma ha sido sumida porque en Haití se detectaron casos posibles, sospechosos. Eso implica que ellos investigarán si esos casos se puede convertir en positivo a ultranza, ¿no? Posteriormente. Pero en el caso de nosotros y la propagación de esta bacteria, que es propia de animales, pero que afecta al humano ocasionalmente. Esta bacteria Anthrax se puede confundir, pero ella puede permanecer mucho tiempo en el suelo y estar en una forma defensiva que se llaman esporas, y entonces permanece y contamina a los animales, y los animales, sobre todo la gente que está bregando con estos animales, sobre todo animales de vacunos, animales con pezuñas, pues se puede Se le quedan las pezuñas. Hablar de caballo, hablar de cerdo, de antílope, llama, camello. Esos tipos de animales son propensos a tener esta enfermedad. Entonces, los que bregan con este tipo de animales, son propensos a tener la enfermedad, y se forma una enfermedad que es relativamente rara para el nicho humano.
Entonces le pregunto a la doctora Madeline Reynoso. Madeline, el doctor Encarnación ha hablado de que es una bacteria que podría durar en el suelo tiempo y esto hace que el problema sea mayor. ¿Cuánto podría durar esta bacteria y cuáles las posibilidades de la proliferación de la misma? Y también el doctor se ha referido de que los casos de Amtrak que se han localizado en Haití, que se están en estudios, ¿ya se ha deliberado sobre si realmente es el virus del Amtrak? Buenas, realmente es un proceso bacteriano, como dice el doctor, y una de sus formas resistentes, como él menciona, es la forma esporulada que queda en el ambiente y que resiste muchísimo, resiste desecación, lluvia, resiste ambientes muy hostiles y puede durar ahí años. Es una zoonosis, eso quiere decir que es una enfermedad muy de los animales y que ocasionalmente, como bien describía el doctor, pues de manera accidental puede infectar humanos, ya sea por comer carne de animales infectados o por tener contacto con una presentación clínica que son las úlceras. De humano a humano no es tan efectiva la infectividad, aunque hay dos específicamente descritas, que una es por inyección a los consumidores de estupefacientes que se inyectan. Esas esporas pueden quedar en la punta de las agujas, como es el mecanismo de ellos obtener ese estupefaciente e inyectarse, pues esas esporas pueden entrar en su sistema y de esa manera entonces ocasionarle la infección. Y otra menos efectiva es que las úlceras, también llamada de esa enfermedad antrax o carbunco, pues tenga contacto directo con alguna persona. Enfermedad llamada, perdón, doctora. Carbunco. Salbuco. Carbunco, también llamado carbunco. ¿Cuál es esta enfermedad? Así se llama. Es lo mismo, antrax o carbunco. Antrax. Eso Que puede ser carbunco o antrax gastrointestinal, porque Sí. hay tres presentaciones clínicas conocidas, la más frecuente la cutánea, gastrointestinal, que por la ingesta de alimento, que es la que se presume que hay en Haití, aunque los casos que son de notificación obligatoria, porque es una enfermedad infectiva, pues no se han confirmado aún no hay confirmación con respecto a esto en Haití. Entonces le pregunto al doctor Pablo Mancebo. Doctor Pablo, ¿por qué no hay una confirmación en Haití hasta el momento si ya de estas noticias tenemos ya hace más de un mes? Entonces, ¿y cuál es el peligro de la propagación de la misma? ¿Y de dónde sale esta espora que permanece en el suelo? Bueno, lo primero es que cuando hablamos de el conocimiento de la noticia, como se dijo ahorita, es una noticia de casos sospechosos. Nosotros en epidemiología tenemos lo que es la definición de casos. Caso sospechoso, caso probable o caso confirmado. Entonces, hasta el día de ayer, que tuvimos comunicación con la Dirección de Epidemiología y el Viceministerio de Colectiva, no hay confirmación de casos ni por el Ministerio de Salud, en este caso República Dominicana. Ellos han tenido comunicación con el de Haití, tampoco ellos han confirmado, ni los técnicos que están de la OPS en Haití han confirmado esos datos. Aunque las pruebas que se realizan, quizás por lo que es la parte ya de lo que es el tiempo, como usted dice, deberían estar ya los resultados, ya sean positivos o negativos, oficialmente todavía no se tienen esos datos. Entonces yo le pregunto al doctor Rafael Encarnación, ¿por qué se sospecha? ¿Cuál es el cuadro clínico que han presentado esas personas? Y vuelvo y le repito la pregunta, ¿por qué todavía no tenemos ninguna conclusión? Como dijo Madeline, hay varias formas de transmisión de la enfermedad de el animal al hombre. Siempre hemos cuestionado la relación humano con los animales, con el resto de los animales. Pero, ¿cómo interaccionan los microbios entre lo que es la transmisión hacia el ser humano
de esas enfermedades. En este caso hablamos de zoonosis. Entonces, cuando hablamos de zoonosis, entonces tenemos que decir que para el humano adquirir la enfermedad tiene que tener contacto íntimo, contacto estrecho. Pero Entonces, los animales se abrazan, los animales muchas veces se acuestan en la cama. Si son, por ejemplo, tienen pezuñas, los gatos y los perros, por ejemplo. pero en este caso son trabajadores que esa es su labor, las pieles, los animales, el cuero, la convivencia, los pastores, los veterinarios que bregan continuamente con este tipo de animal. Y cuando se produce la infección de animal humano, en este caso el antrax, que se puede confundir con un antrax que lo asocian a propósito. Con Trujillo tenía antrax, dijeron, porque él era aficionado Sí, lo he a los escuchado. caballos. Sí. Sin embargo, creemos que ese antrax que tuvo Trujillo fue el folículo poliinfectado que afecta en la parte de la nuca, los pelos, y se comunican varios accesos, y se llama también carbunco, que es el nombre técnico que se le da a la infección de estos personas que trabajan con pieles con esos tipos de animales. Que no es el mismo antrax que se transmite por esta bacteria. Entonces, No, porque ese es una bacteria, estafilococo el más frecuente, y en la historia de esta enfermedad, de este bicho, tenemos a Trujillo, pero también tenemos el médico que supuestamente curó a Trujillo del antrax, que fue Darío Contreras. Parece inclusive una foto en la que Trujillo aparece con un vendaje porque el tratamiento es drenaje y antibióticos, de eso hablarán los colegas. Pero en ese caso quiere decir que la selección de Trujillo probablemente no está asociada al bacilo del antrax. De todas formas, la clínica de la infección por antrax, la doctora abundará más, depende, como ella dijo, de la vía por la que tú adquieras la enfermedad. La vía cutánea, la exposición, con mucho la más frecuente, y ella tiene unas manifestaciones. Cuando es por vía gastrointestinal, se tiene unas manifestaciones. Cuando es por vía aérea, que es la más peligrosa, también tiene manifestaciones y tiene una importancia capital, porque la vía aérea es la parte cuando el antrax se usa como arma biológica. Que es un tema especial que no estamos tocando, porque estamos tocando la transmisión natural. Eso te iba a decir, Rafaelito, que yo leí en algún momento que fue utilizado como arma biológica en unos papeles que llegaron a Estados Unidos y hubo mucha controversia sobre esto. No sé si los doctores, el doctor Pablo, la doctora Madeline, tiene alguna información sobre esto. Sí, en el 2001 se enviaron unas cartas a Estados Unidos y tenían contenido de formas esporuladas de esta bacteria pulverizadas en esa carta. Hubo más o menos 22 casos, 11 hicieron manifestaciones sistémicas y 11 hizo grave y 11 pacientes de esto no fueron graves. Sin embargo, hubo muertos en esa situación. Y el componente, como dice el doctor, de bioterrorismo hace que sea más difícil de manejar el proceso, porque ese microorganismo, cuando se torna o lo transforma en un arma biológica, suele ser multiresistente a los antimicrobianos o los antibióticos convencionales para su uso. Entonces, hay algunas prácticas de OPS o del CDC a partir de esto, con relación al tratamiento empírico o el tratamiento de sospecha,
de un caso de anthrax. Aunque no es el tema de hoy, le pregunto, aprovechando el tema, al doctor Pablo Mancebo, este uso de armas biológicas para bioterrorismo, es algo que, como ha dicho la doctora Madeline, se ha usado, no es que es fábula. ¿Hasta qué punto estamos en peligro en cuanto a estar expuestos a armas biológicas de este tipo, doctor? Bueno, usted dice aquí en República Dominicana. En el mundo. En el mundo, sí, sí, o sea, con esa experiencia, pues, y con lo que son la parte desde el punto de vista social y de los conflictos bélicos que hay, pues, lógicamente, es muy alta las probabilidades de que se puedan repetir esos ataques del 2001, que fueron descritos y que causaron muertes, como dijo la compañera Madre. Sí, Y ¿te querías agregar algo, indiscutiblemente Rafael? que el tema de la arma biológica, usando bacterias, usando virus para contingencias bélicas, ha sido muy discutido. Y acordado, en el caso de Andra se acordó que aunque aproximadamente 40 países tienen la espora modificada, que es la que se usa como arma biológica. Pero la tienen porque ha llegado por esa vía. No, porque el laboratorio la elabora. fabricó. Pero en forma natural, que es lo que estamos tratando de discutir aquí, alrededor de si la medida que tiene la frontera, la medida que tiene salud pública y la forma de contingencia, cómo contener e impedir. Porque cuando se habla de casos sospechosos y casos probables, cuando la literatura viene con la información adicional, con los estudios de cultivo adicionales, probablemente 3 o 4 de 2 a 15 casos que se detectaron por clínica. Pues porque la clínica, como la doctora Madeline puede explicar, varía. Entonces, cuando se habla de sospecha, en la forma más común que en la forma de piel, entonces los haitianos están diciendo, tenemos casos sospechosos. Propagar esa enfermedad puede ser peligroso. República Dominicana tiene la contingencia. ¿A qué dirige un mecanismo de protección de República Dominicana para que no pase esa bacteria a nosotros, o para detectar en la frontera por los métodos de inmigración de personas, de animales, etcétera, para no tener esa situación aquí? A médicos normales, comunes, ver un caso de anthrax no es una cosa común. No es algo común, es una enfermedad rara. Una enfermedad rara. Por eso, médicos como yo, que tienen mucha experiencia, no han visto un solo caso. Siendo no he visto director fotos. del Robert Rick Cabral durante muchísimos años. Porque el niño no es frecuente. El niño no es frecuente. Porque es una enfermedad de adultos que bregan con animales y eso. En niños realmente no hay tanta experiencia. No hay ese contacto. No hay tanta experiencia que no pueda describir lo que uno ha visto con el contacto con esta bacteria. Nos vamos a ir a la pausa, doctor Rafael Encarnación, doctores que tenemos por Zoom, y volvemos de inmediato para conocer un poco más sobre la sintomatología y el tratamiento de esta enfermedad. Volvemos enseguida.